¿Qué tal, hermanos del Liti? Segundos años. En esta hora proseguimos con nuestros estudios de la Epístola a los Romanos y ahora en el capítulo 9 ya vamos pues en el versículo 8. Es un entendimiento que el apóstol Pablo tiene muy especial, muy profundo de Dios, así como vemos en la fotografía, la manera en que él recibía el Apocalipsis o la palabra que implica revelación divina, algo que sin ello nunca podríamos saber qué es lo que Dios nos quiere decir o enseñar. Y bueno, en esta hora vamos a ver en el capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, la parte tercera y la parte cuarta. Ya vimos desde el versículo 1 la primera parte y la segunda. En esta hora, con el favor de nuestro Padre Celestial, pues queremos compartir con todos ustedes esta parte siguiente del capítulo. Vamos a ver aquí en principio, en estos versículos, el versículo 8, como dice el apóstol, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, de manera que podemos estar aquí, pues en esta disertación que Pablo trae tan especial, ¿no? Podemos ver, después de haber analizado las dos descendencias, Pablo se enfoca todavía en el tema y empieza a decirles a los judíos, fíjense, que no es, esto no es, no los que no son hijos los que son según la carne. Recordarán que Abraham con la concubina, con Agar, tuvo a Ismael cuando se le adelantó Sara al Señor. Y bueno, Abraham entonces, al tener un hijo Ismael con la concubina Agar, pues fue un hijo de Abraham, pero era hijo según, así lo expresa Pablo, según, o sea, de acuerdo a la carne. O sea, fue un hijo que Dios no se los mandó, ellos, ¿verdad? Queriendo ayudar a Dios o pensando que de esa manera Dios iba a llevar a cabo la promesa de la descendencia maravillosa que le había prometido a Abraham. Pues entonces tuvo un hijo a Ismael, pero es un hijo según la carne. Y dice aquí, dice Pablo entonces en el texto, ¿verdad? Leyéndolo en la Reina Valera, esto es, no los que son hijos según la carne, no los que son hijos según la carne, son, ¿qué cosa? Los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios no descienden de acuerdo a esta línea, a esta descendencia. La descendencia según la carne, la descendencia de la serpiente, la descendencia que vimos que parte desde Caín, que era hijo del maligno, sino es entonces, ¿verdad? Pues lo que Pablo está tratando de explicarles a los judíos. Los hijos según la carne no son los hijos de Dios. Entonces les dice más bien, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que son hijos, los que son hijos de Dios son los hijos, según otra vez vuelve a usar el término. Aquí son los hijos según la carne, aquí son los hijos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Verdad? Que Dios le dijo a Abraham, pues vas a tener una descendencia enorme, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Pues no, Señor, son muchas. Pues así va a ser tu descendencia, Abraham. Entonces le dijo, bueno, esta descendencia va a venir esa descendencia a través de Sara, tu mujer, y de tu primer hijo, porque la promesa era que Sara en aquellos días, ¿verdad?, sería visitada por Dios y que tendría un hijo. Entonces Pablo ya está aclarándoles a los judíos.
Los que son hijos según la carne, los que vienen por Agar, por la descendencia de la serpiente, esos no son hijos. Aunque tenían como padre a Abraham, sin embargo no tenían la misma madre. Es entonces los que son hijos según la promesa, de acuerdo a la promesa. ¿Qué cosa? Son contados, o sea, estos son los verdaderos hijos de Dios. Esta es la verdadera descendencia, dice aquí Pablo, ¿verdad? Estos son contados como descendientes. Y ahí entonces, ¿verdad? Que Pablo empieza pues a descubrir pues los secretos, ¿verdad? De las genealogías de las cuales eran tan celosos los rabinos, los judíos, pero pues haciendo uso precisamente de esto que era tan importante para el judío, que lo estudiaban con tanto afán, con tanto celo, pues precisamente a través de ello les está explicando, ¿verdad? El apóstol, quiénes son los que son hijos verdaderamente de Dios. Entonces, dice aquí que son los que son hijos según la promesa. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son hijos según la promesa, dice Pablo. Entonces ahí es ahí cuando se quedan, ¿verdad? Pues con la pregunta, los judíos, pues de cuál promesa nos estará hablando Pablo. ¿Cuál es esta promesa? Bueno, ahí lo dice el versículo 9. En el versículo 9 dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara, ¿verdad? Ahí está mencionando claramente a Sara, no a Agar, sino a Sara. Esa fue la promesa de Dios, que la descendencia vendría a través de Sara y a través de ese hijo que iba a tener Abraham con ella. No Abraham con Agar, del cual nació Ismael, que se convirtió a través de los años en de los peores enemigos del pueblo de Israel. Descienden los árabes y todas las tribus y las naciones enemigas de Israel, pues descienden de esa línea, de la línea de la serpiente, que estudiamos bueno. Bien, vamos ahora entonces a ver que en el versículo 9 y 10, qué es lo que en el propósito de Dios, aquí esta palabra que vamos a ver en unos momentos, vamos a leer primeramente el texto, Romanos 9, 10 y 11, dice el apóstol, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, bueno, también una hija de una descendiente de la mujer de Abraham, de Sara, pues al casarse, ¿verdad?, con Isaac, pues formaron parte de la familia de Dios, de la descendencia de la mujer, sino también cuando Rebeca concibió de uno. Rebeca era la esposa de Isaac. Entonces, cuando Isaac y Rebeca se casan, Isaac era el hijo de la promesa, de la línea de la mujer, de la línea de la bendición, de la línea de la promesa, se casa con Rebeca. Entonces Rebeca concibió a uno de nuestro padre. Entonces, fíjense ahora pues en el menudo problema en que el apóstol Pablo pues mete a los teólogos y mete, ¿verdad?, todos los estudiosos de las descendencias, todos aquellos que quieran explicar, pues el capítulo 9 de Romanos. Dice así, pues no habían aún nacido, no habían, dice claramente Pablo, todavía no habían nacido, ni habían hecho aún, es decir, todavía no nacían ni habían hecho obras, dice ni bien ni mal, no habían hecho obras ni buenas ni malas, para que el propósito, que es una palabra
que surge acá con la que Pablo explica varios conceptos, pues con los que aclara mucho, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en toda esta, bueno, explicación que está dando compleja el apóstol? No habían hecho ni aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Sí, lo que está diciendo precisamente la versión 60. Entonces, no habían hecho no habían aún nacido, todavía no nacían, está hablando de Saúl, de Saúl y de Jacob, ahorita vamos a verlo. No habían ni aún nacido, no habían hecho ni aún ni mal. O sea, Pablo está estableciendo las bases de este propósito del que está hablando acá y también de la elección. Dios elige de manera soberana, de manera divina, a aquellos que van a formar parte de su familia, que van a ser parte de esta descendencia, la descendencia de la mujer, conforme al propósito, o sea, lo que Dios así se propuso hacer, quiso hacer. Y Pablo da como un ejemplo para quitar argumentos que los teólogos inmediatamente empiezan a elucubrar en su mente, a tratar pues, o contradecir, ¿no? Que seguramente que lo hicieron con Pablo, los rabinos y otros más. Y a través de la historia, leer estos textos, pues surgen pues, algunas dudas y preguntas y Pablo trata entonces de aclararlas. Entonces dice aquí, no habían ni aún nacido, o sea, la predestinación y la elección de Dios no toma en cuenta ni lo que las personas como enseñan en algunas posiciones acerca del preconocimiento, que enseña que Dios conociendo que una persona en el futuro iba a tener fe y le iba a entregar su vida a Jesús. Por eso Dios lo predestinó y lo eligió para salvarlo. Pues aquí Pablo, pues está contradiciendo totalmente ese argumento de la preelección al decir, mira, vamos a ver el ejemplo de Saúl y de Jacob, de Jacob, que Pablo da aquí en Romanos 9. Fíjense, Saúl y Jacob, este, todavía ni nacían, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, no hay obras, y el sentido de la elección no es en base a que Dios había preconocido a la persona que iba a predestinar para salvarla. Entonces, dice Pablo, para que el propósito de Dios conforme o de acuerdo a la elección. Aquí esta palabra elegir es muy importante, le vamos a explicar un poco más adelante. Para que el propósito de la elección permaneciese, algo que Dios estableció, Dios quería llevar a cabo, Dios quería mantener claro que ese propósito por el cual Dios elegía a alguien que todavía ni nacía, a alguien que todavía ni había hecho ni bien ni mal, ¿verdad? Pues no por las obras, vuelve a decir aquí, no por las obras, no hay obras en la salvación, sino por el que llama, el propósito de Dios. Y vamos a ver algunos textos ahora que hablan acerca de este propósito, del que aquí Pablo dice, bueno, el propósito de Dios que debe de permanecer, ya ha permanecido, porque Dios lo ha hecho permanecer con su poder y su soberanía. Vamos, esto que dice aquí en Romanos 8:28, que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que y sabemos, está ahora estos textos tratando Pablo también en contexto, hablar y queremos que ustedes también entiendan el contexto de esta palabra, propósito. Vean en los textos a donde Pablo los usa y con lo que tiene relación. Dice aquí que sabemos, dice Pablo, sabemos, es algo que
no ignoramos, dice Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios, o sea, este texto es de mucha bendición y tiene mucho poder, hermano, porque es un texto, yo le llamo material de cimiento, o sea, los cimientos que forman la estructura de todo el edificio, del edificio que es el cuerpo de Cristo, su iglesia, los cimientos, los materiales que forman, ¿verdad? La estructura de lo que sostiene todo el edificio, están hechos muchas veces con versículos como estos. Son piedras fundamentales, así como Cristo es la piedra, la cabeza del ángulo. Estas piedras que también forman no la estructura en sí de la doctrina, pero el fundamento, son fundamentales. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí? Fíjese aquí, dice, todas las cosas, no solamente las cosas buenas, no solamente las bendiciones, no solamente aquellas que las que vemos la mano de Dios, dice, sabemos que todas las cosas, y aquí que incluye Pablo, pues con todo el propósito también de apóstol, ¿no? ¿Qué cosa? Todas las cosas les ayudan, algo que te ayuda, algo que te alienta, algo que te va a bendecir, algo que te va a ayudar cuando estás cansado, te va a levantar, te va a dar fuerzas, te va a dar ánimo, te va a guiar, te va a fortalecer. Pero todas las cosas, pensaríamos que solamente, pues, tal vez cosas en las que podemos ver claramente la mano de Dios. Pero cuando no vemos la mano de Dios, muchas veces no la vemos porque no estamos nosotros conscientes de la presencia de Dios ni tenemos claro esta doctrina de la presencia de Dios. Dios es omnipresente y Dios nos ama tanto y tiene el poder como para hacerlo. Que todas las cosas, todas son todas, las buenas y las malas, nos ayudan para bien. Fíjese nomás. Qué hermosísima piedra, qué estructura más importante, qué manera, ¿verdad?, de querer Pablo también, pues, depositar en nuestras vidas algo que realmente nos sostenga, algo que en las crisis, en los momentos difíciles, podamos siempre hacer uso de los recursos divinos de la palabra de Dios, como este texto, Romanos 8:28. Entonces, estás en una crisis, solamente tienes que abrir tus ojos y ver Romanos 8:28. Dios aquí dice que todas las cosas me ayudan para bien. Y esto es, ¿por qué es esto, no? Aquí, bueno, vean cómo Pablo aclara quiénes son estos a los que Dios hace que todo colabore para su bien. Dice entonces, esto es, aquí, aquí, ¿verdad? En esta parte es a los que conforme o a los que de acuerdo a su propósito. Ahí está la palabra que en Romanos 9 Pablo usa y que aquí estamos otra vez analizando un poco. A los que conforme, a los que de acuerdo a su propósito son llamados, o sea, reciben el llamado eficaz, ineludible, que comentamos en la clase pasada, es el llamado que Dios hace a través del Espíritu Santo. Recordamos, hay dos llamados, el exterior, donde cuando se predica el Evangelio, pues Dios llama a toda la gente, los llama a arrepentirse por el Evangelio. Pero realmente el otro llamado, el llamado eficaz, el que hace el Espíritu Santo internamente en el corazón de aquel que de acuerdo al propósito de Dios, Dios lo predestinó, Dios lo escogió y entonces lo llamó. Y dice Romanos también aquí en 8, en capítulo 8, a los que llamó, Dios los justificó y a los que Dios justificó, Dios los glorificó. Entonces, dentro de la cadena de oro, del llamado, ¿verdad? De la justificación, de la glorificación,
está la predestinación, está la elección divina. Y este propósito entonces viene a aclarar, ¿verdad?, cómo son aquellos a los que, bueno, Dios bendijo de esta manera. Recordarán Efesios 1:11, que nos dice que los predestinados son los que reciben la herencia de Dios. Vamos a verlo en este texto. Vean Efesios 1:11, ¿verdad? Que dice, en él otra vez aparece aquí la palabra en, que denota posición en quien está hablando de Cristo, en él, en Cristo. ¿Qué pasó? Los que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, fuimos puestos por la mano soberana de Dios, por la voluntad, la gracia, la misericordia. Dios nos puso en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosa? Dice este texto, tuvimos herencia. O sea, Dios nos hizo, dice la Biblia, nos hizo coherederos con Cristo y herederos de Dios. En Cristo tuvimos herencia, al haber sido puestos en Cristo, tuvimos la herencia bendita, ¿verdad? Dice Pablo, habiendo sido predestinados. Esta palabra, que es una palabra que le ha sacado canas blancas, verdes, amarillas y moradas a más de un teólogo, pues encontramos, ¿verdad?, esta escritura que nos dice que los que fueron predestinados. ¿Quiénes son los que fueron predestinados? Los que reciben la herencia de Dios, ¿sí? Dice conforme a aquel que hace, Dios que hace, está hablando de Dios Padre. Fuimos en Cristo, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace, ¿verdad? El que hace, Dios hace todas las cosas. Fíjese qué hermoso. El que hace conforme al propósito de Dios, hace que todas las cosas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su voluntad. Veamos entonces enseguida el siguiente texto que menciona Pablo acerca del propósito, que en contexto de Romanos 9 estamos tratando de ver con qué tiene que ver, como para ver si las piezas del rompecabezas que se busca armar, ¿verdad?, encajan y armonizan. Pues que esto es lo que es hermoso en la teología, ¿verdad? El contexto y la armonía perfecta que tiene toda la escritura. Bueno, aquí está hablando Pablo del propósito de Dios que es eterno, ¿verdad? Conforme al propósito. Este propósito de Romanos 9, el propósito que acabamos de leer de Romanos 8, es un propósito eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca varía, que nunca cambia, ¿no? Y que Dios de esta manera, pues, llevó a cabo todo su plan y su proyecto antes de la fundación del mundo. Él ya lo había decretado de esa manera. Es el propósito que él tuvo de escogerte, de salvarte, del propósito de darte una familia, de darte vida eterna y perdón de pecados a ti, a mí y a todos sus hijos. Este propósito eterno que hizo otra vez, ahí vemos en quién fue este propósito. Bueno, fue en Cristo Jesús, en Cristo, otra vez, en Cristo Jesús. Al ponernos Dios en Cristo, este propósito que Dios tenía asimismo para su Hijo Jesús, es el propósito, ¿verdad?, que también Él tuvo para todos los que fuimos puestos en Cristo. Al estar en Cristo, pues todo lo que Dios le empieza a dar desde no solamente al ser crucificados juntamente con Cristo, al ser sepultados juntamente con Cristo, al ser resucitados ya con Cristo, al ser glorificados con Cristo y al vernos sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, todo esto fue el propósito eterno, o sea, parte de lo que Dios quiso, lo que Dios así quiso, y Dios en su soberanía lo quiso en su amor y misericordia y en su santidad y en su voluntad santa, agradable y perfecta.
Bueno, vemos otro texto más aquí en 2 de Timoteo 1:9. Le dice Pablo a Timoteo, quien nos salvó. Pablo le aclara a Timoteo 5 cosas. Vean ustedes las 5 cosas de las que Pablo le está hablando aquí a Timoteo. Una, Dios nos salvó. En segundo lugar, Dios nos llamó, ¿no? Nos llamó y pues fue con un llamado, con un llamamiento santo, dice. Un llamamiento santo, especial. Esta palabra agios que denota cuando Dios escoge a alguien, es una persona agios, ¿verdad? En el griego. Nos llamó, nos escogió con un llamamiento agios, santo. Y dice acá, no conforme, o sea, no según, no de acuerdo. Este llamado, si queremos analizarlo y queremos tratar de encontrar las razones por las cuales Dios nos llamó para que fuéramos hechos a la imagen de Jesucristo, nos llamó para que tuviéramos vida eterna, nos llamó para que fuéramos sus hijos, nos llamó para pasarnos de las tinieblas a su luz, etcétera, etcétera. Entonces dice, nos llamó con llamamiento santo. Y dice Pablo, siempre trata de anteponer una cosa contra la otra. Ha sido un llamamiento de gracia por su voluntad. No hubo obra alguna. El hombre no tiene obra alguna para merecer la salvación. Justamente merecíamos la condenación por el pecado, pagar, ¿verdad?, lo que la justicia divina exigía por el pecado. Entonces no fue conforme a nuestras obras. Este llamado de Dios que vimos, ¿verdad? Como Dios nos conoció, Dios nos predestinó, y a los que Dios predestinó, Dios los llamó, y a los que Dios llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó, y a los que glorificó, pues ya estamos tan en el cielo como que estamos sentados a la diestra del Padre con Jesús. Es nuestra posición ahorita, ¿no? Aquí ahorita estoy sentado en mi oficina acá en Querétaro, pero posicionalmente estamos juntamente con Cristo sentados a la diestra del Padre, lo dice claramente la Escritura. Entonces Pablo les está aclarando a los judíos, no se equivoquen, teólogos judíos, no ha habido obras, ustedes se esfuerzan en guardar los mandamientos y quieren agradar a Dios guardando la ley, el Shabbat y las 7 fiestas, etcétera, etcétera. Pero Dios cuando nos escogió no tuvo en cuenta esto, nuestras obras, ni las obras que íbamos a hacer antes de conocerlo, ni las obras que íbamos a hacer después de conocerlo cuando recibiéramos la salvación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, dice acá, sino cómo fue que Dios nos salvó y nos llamó. Dice, sino según esta palabra que hemos estado también ya viéndola, según, o sea, de acuerdo. ¿Qué es lo que estaba de acuerdo con el propósito de Dios? Dice acá, según el propósito suyo y la gracia. Aquí aparece de una manera espléndida esta palabra. Acá le viene a darle un matiz especial, ¿verdad? A esto que denota un regalo que no se merece, algo que Dios solamente da, pues en su bondad y en su amor. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando, fíjese cuando nos fue dada. Todo esto pasó, Dios nos salvó, nos llamó, no de acuerdo a nuestras obras, sino a propósito suyo. La gracia que nos fue dada, todo esto nos fue dado antes de los tiempos, ¿verdad? De los siglos. ¿Se da cuenta? O sea, todo esto pasó pues en un momento en que realmente nosotros estábamos pues, no muy conscientes al respecto de este suceso, pero todo esto pasó de esa manera, ¿verdad? Antes de los tiempos de los siglos, cuando Dios pues tomó nota y empezó a planear
en su soberanía, con su sabiduría divina, y empezó entonces pues a construir su creación, la creación más importante, la tuya, la mía, la de todos sus hijos. A través de Jesucristo nosotros íbamos a recibir en herencia a Cristo. Muy bien, entonces volviendo a Romanos 9:11, ¿verdad? Ahora sí, ya que vimos estos contextos de la palabra propósito, vemos ahora en el versículo 11 otra vez, aquí vuelve otra vez Pablo, ¿verdad? Con la palabra propósito, que su propósito, el propósito de Dios era conforme o de acuerdo a la elección. ¿Sí? Dice aquí, pues no habían nacido, estaban de Saúl, Jacob, no habían nacido Jacob, no había nacido Saúl, Jacob no había hecho aún, ni Esaú todavía habían hecho, no habían obras ni buenas ni malas. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, que era un propósito en el que no iba a haber elección por obras, Dios no iba a tomar en cuenta, como en algunas posiciones enseñan, que iba a ver, como con un telescopio a través del futuro, iba a ver que iba a haber fe y que lo iban a aceptar y que por eso los eligió. Hay aquí, pues esto contradice muy, muy claramente esa posición que se sabe que es una posición arminiana, es una posición semi-pelagiana, una posición pelagiana, que son teologías del siglo XVI, ¿verdad? Que se opusieron a las teologías agustinianas y después calvinistas. Y ellos toman en cuenta las obras del hombre y ellos piensan que iba a haber fe en aquellos que iba Dios a escoger, pero claramente la Biblia enseña un evangelio sin obras, hermano. Por pura gracia y por puro propósito santo y buena voluntad que tuvo Dios hacia los escogidos. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Esta palabra elección que aquí menciona Pablo, conforme a la elección, el propósito de Dios conforme a la elección, es una palabra en el griego ekloge, E-K-L-O-G-E, ekloge, que denota sacar de entre, así como cuando vas al mercado y están los marchantes y tienen ahí todas las manzanas, y tú empiezas a elegir, empiezas a sacar y a seleccionar de entre todas las manzanas que tiene, o las naranjas, o cualquier otra verdura, cualquier otra fruta, empiezas a seleccionar, ¿verdad? Si te lo permite el marchante, desde luego, porque hay unos que dicen, no, si no compren, no mayugue. Y bueno, cuando ya eres marchante de ellos, pues te dejan seleccionar porque saben que les vas a comprar. Entonces, eso es elegir, eso es a lo que se está refiriendo esta palabra. De ahí que lo que es elegido, de ahí lo que es elegido, eso es el objeto, ¿sí? Y en esta elección y en su elección para salvación, nunca, fíjese, nunca Dios consideró las obras de aquellos que eligió para salvación y para justificarlos. Nunca Dios, dice la Biblia, consideró las obras. Habla que los que Dios conoció desde antes los eligió, pero no está diciendo que los eligió porque hubiera visto en ellos, porque sí nos conoció de antemano, antes de predestinarnos, pues Dios nos conoció. ¿Cómo nos iba a predestinar sin habernos antes conocido? Pero no enseña de ninguna manera que nos salvó porque Él vio que en el futuro íbamos a creer en Él y por eso nos eligió. Nos conoció y entonces nos predestinó y después de predestinarnos, ¿verdad? Nos llamó. A todos los que predestinó, Dios llamó. Entonces a los que Dios llama, Dios justifica y Dios glorifica y todo el proceso. Pero entonces aquí no es una elección debido a obras, sino es debido a que a la soberana y divina voluntad
¿verdad? Del Señor. Veamos un ejemplo de esto en el apóstol Pablo, acá en el siguiente texto. Vamos a ver, ¿no? Romanos, no, en Hechos, perdón. Vamos a ver en Hechos 9:15. Vean ustedes cuando Dios manda en una visión que le da a Ananías, un discípulo, le dijo, le dijo a este discípulo llamado Ananías, que era un discípulo que vivía en Damasco, y se le aparece, ¿verdad?, en visión a este discípulo, Ananías, y le dice, mira, quiero que vayas aquí a esta calle de la derecha, a casa de un Judas, y ahí vas a buscar a alguien que se llama Saulo de Tarso, el cual, bueno, dice la escritura que él estaba orando, o sea, cuando Ananías llega a casa de Pablo, de Judas, encuentra a Pablo que está orando, o sea, Pablo no es salvo, pero es un judío celoso de su religión. Ustedes saben que los judíos desde niños aprenden a orar y oran como los musulmanes. Cuando tocan las trompetas y llaman en los países musulmanes a orarle a Alá, pues a donde les agarre, sacan el tapetito, de esos tapetitos como los que usan los que hacen ejercicios de yoga, ¿los han visto? Así ellos los traen en la espalda y los traen con un cinto y suenan las trompetas. Y nos cuando estuvimos con Vida Nueva en un viaje en el Cairo, pues pudimos ser testigos de todo esto. En la calle, ahí en la mera esquina que están esperando el camión, suenan las trompetas, la hora de la oración, dirigen el tapetito y se hincan en dirección a la Meca, a donde están pues todas sus piezas sagradas y lo que ellos van a adorar, ¿verdad? Y empiezan ahí a inclinarse y empiezan a adorar, según ellos, a su Dios, Alá. Pues Pablo está orando cuando llega Ananías y le pone las manos y vemos por qué es esto. Noten ustedes, dice que el Señor le dijo a Ananías, ve, porque este Pablo, ¿verdad? Al que tú vas a ir a buscar, es un instrumento escogido. Usa la palabra electo, seleccionado. Yo lo he escogido, él pudo haber escogido pues a gente mucho mejor quizás que Pablo. Pablo en ese momento pues era un perseguidor, bueno, ya, perdón, ya había caído del caballo en Damasco, sí, ya estaba pues ahí buscando una respuesta a esa visión que tuvo que se le apareció Jesús. Le dijo Pablo, pues, Señor, ¿quién eres, verdad? Y Jesús le dijo, pues soy Jesús al que tú persigues, ¿no? Y entonces se queda ciego, deslumbrado por la luz tan intensa que ve. Y entonces ahí ya en casa de Judas, pues está ciego, pero está hincado orando. Al parecer, pues ya había tenido un encuentro con Jesús. Se estima que ya en ese momento era salvo, algunos dicen que todavía no, que lo fue hasta que Ananías le puso las manos en la cabeza y que se le cayeron de los ojos como pues algunas membranas, ¿no? Como algo que le estaba tapando la vista. Pero el Señor le dice entonces al discípulo, este, este Pablo, ¿verdad? Al que tú vas a ir y vas a orar por él, le vas a poner las manos, es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos, ¿verdad? De Israel. Entonces, Ananías, entonces va a casa de Judas y encuentra ahí a Pablo, le pone las manos y esta palabra que usa aquí entonces el Señor en Hechos, cuando se refiere a Pablo como un instrumento escogido, es un texto que aparece varias veces. Lo encontramos por lo menos 4 veces en Romanos, ¿verdad? Lo usa el Señor en Romanos 5,
Dice, se lo voy a leer, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En Romanos 11:5, Pablo, cuando vayamos al capítulo 11, vamos a ver acerca de este remanente escogido por Dios. Siempre Dios trata de denotar que esta palabra es algo que le pertenece a Él tiene el derecho de hacerlo, los atributos divinos le permiten tener esta manera justa y santa de actuar y hacer lo que Él quiera, siempre será de manera justa, santa y perfecta, con lo que Él quiera hacer, ¿sí? Lo que Él quiera hacer, Él lo hace. Y esta palabra, la elección que vemos acá, también en capítulo 11:7, dice que pues se pregunta Pablo, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, ¿sí? Está hablando de los gentiles escogidos, de la línea de la mujer, a los cuales Dios incluyó en su pueblo, dentro de su pueblo santo de Israel, escogió a muchos gentiles para darles salvación. Fue la experiencia en Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y los apóstoles se dieron cuenta que había caído en una casa de gentiles con Cornelio, el centurión y otros más, y pues glorificaban a Dios y se dieron cuenta, dijeron de modo que también a Dios le ha placido salvar a los gentiles. Ah, bueno, pues se dieron cuenta porque de la misma manera como ellos fueron tocados por el Espíritu Santo con manifestaciones sobrenaturales, lo mismo pasó en casa de Cornelio. Por eso los apóstoles reconocieron pues que habían sido también los gentiles elegidos o escogidos para alcanzar salvación. Entonces, Romanos 11:28, otro texto donde usa Pablo esta palabra, dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, está hablando de los judíos, pero dice, pero en cuanto a la elección, otra vez la palabra electo, la palabra en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y finalmente hay muchos otros textos, pero otro texto sobresaliente en 2 de Pedro 1:10, dice el apóstol Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, como un tip, ¿no? Que da Pedro, una clave. ¿Sabes qué? Procura ser firme o clara en tu vida la vocación. A lo que Dios te ha llamado, entiéndela, compréndela, dale gracias a Dios por ello, empiézala a practicar y permite que Dios se manifieste a través de la vocación a la que haya sido llamado por Dios. Pero también usa la otra palabra, y elección. Haz firme no solamente tu vocación, sino tu elección. O sea, tú ya empiezas a reconocer que esta elección que Dios hizo de tu vida para que fueras un hijo suyo, para que fueras alguien, un instrumento en esta vida de Él y para que pasaras toda la eternidad al lado de Él, los suyos, de toda la familia de Dios. Esta elección que Dios hizo fue por gracia, no la merecíamos, fue por su misericordia. Y cuando tú tienes esta visión, esta clara, este concepto, pues ya definido en tu corazón, dice Pedro, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es muy difícil que un creyente pueda ser engañado, desviado por Satanás o por su carne o por el mundo, ¿verdad? Cuando tiene clara y su vocación, ¿verdad? La que Dios le ha llamado y su elección también, pues son en él tiene una convicción genuina, real, un entendimiento bíblico de esto. Haciendo estas cosas, jamás, dice la palabra, ¿verdad? Estas cosas jamás caeréis en pecado, desde luego, ¿no? Entonces aquí están los textos para que ustedes los apunten, los vean, donde aparece 4 veces la palabra elección en Romanos. Ya se los leí, Romanos 9:11, 11:15, 11:5,
habla del remanente escogido por gracia. Romanos 11:7, Romanos 11:28 y el texto de segunda de Pedro 1:10 son los textos que pues ustedes ahí ya en su analizar y meditar con un poco más de tiempo. Bueno, vamos a ver entonces cómo algo, ¿verdad? Que yo quisiera que ustedes notaran, Dios me lo hizo también ver, que esta elección que hace Dios la hace antes de nacer. La elección de Dios es antes de nacer. No pienses que tú naciste, creciste, algún día oíste el Evangelio, te convertiste y a partir de que te convertiste hasta ese momento Dios, haber quizás pensado, Dios me ha elegido para esto o aquello, ¿no? Esto se le hubiera escapado a Dios, no hubiera sido posible hablar de un Dios soberano, aquel que controla todo el universo, las aves, los animales, controla a los demonios, a los ángeles y las cosas que pasan en la vida. Si Dios dejara con tanto tiempo, imagínate, desde la creación del mundo hasta nuestros días, que cada persona decidiera por sí misma pues lo que iba a hacer de su vida, lo que iba a estudiar, con quién se iba a casar, a quién iba a servir, etcétera, etcétera, pues hubiéramos dejado a Dios muy afuera, ¿verdad? Sería como la fe musulmana, ¿verdad? Que tienen acerca de Dios, del Dios Alá, ¿no? De que todo pasa de manera, porque así tiene que pasar, ¿no? Y esto Dios lo aclara para distinguirlo de posiciones y de creencias, no solamente paganas, sino también de doctrinas cristianas que están mal fundadas, para darles, como dije unos momentos atrás, una piedra, un fundamento, la de Romanos 8:28, que todo colabora para el bien de los que aman a Dios, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, este llamado que es antes de nacer, antes de que haya obras, aquí claramente Pablo lo explica hasta cuando da el ejemplo de Saúl y de Jacob, hermano. Qué tremenda forma, ¿verdad?, de explicar la elección divina, en qué consiste la soberanía y de la predestinación divina, ¿verdad? Porque no es por obras, sino porque Dios así lo quiere, Dios elige, de acuerdo a ello. Recordaremos Efesios 2:8 y 9, creo que son de los textos que conocimos casi todos cuando nacimos de nuevo en Cristo. Nos gozábamos mucho en esta verdad, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, aclara Pablo otra vez en Efesios, no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no hubo nada en nosotros. La fe es un don de Dios. Es por gracia que Dios nos da esa fe para que su propósito al habernos elegidos de antes de la fundación del mundo se lleve a cabo, porque así Dios lo quiso y lo decretó en su amor y misericordia, en su justicia divina, en su razonamiento e inteligencia infinita. Y dice Pablo en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie tendrá jamás la posibilidad honesta, justa, delante de Dios de gloriarse y de decir, no, pues Dios me escogió porque vio en mí que fe, que yo iba a creer en Él y entonces me escogió. No, 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 nada de esto. O sea, no le quitemos a Dios la honra, el honor y la gloria que solamente Él merece con esto que Dios hizo a través de Jesús. No demeritemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya que le costó su propia vida. Bueno, entonces ya el versículo 12 de Romanos 9, ¿verdad? Dice Pablo que se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito, versículo 13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Vamos a ver entonces cómo esta misma pregunta, aquí cuando dice esto que leímos a Jacob, a Mella, Esaú, aborrecí, dice el versículo 14 que es algo que inmediatamente cuando se empieza como que a tratar de analizar este argumento, empiezan muchos a entrar en sospecha y empiezan como que a tratar de discernir una quizás injusticia en Dios, cómo es que a uno aborrece, y es un aborrecimiento, ¿verdad? En el sentido, ¿no? De que del aborrecimiento que, humano, que de odio, sino al no escogerlo, al no amarlo, como Esaú, sino dejarlo, como así mismo ha dejado todos los de la línea de Caín, de la serpiente, los ha dejado en sus caminos para que vivan su vida y para que ellos decidan por su propia voluntad y libre albedrío, pues que es un libre albedrío que está minado, que está destrozado por la depravación del pecado que hay en el corazón del ser humano, como lo leímos en el capítulo 3, ¿verdad? No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, todos se desviaron a uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, se pregunta Pablo, ¿qué pues diremos? Hay una pregunta que Pablo, conociendo el corazón de los judíos y de los teólogos, de los cuales comenta mucho en el capítulo 1, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta pregunta que leímos, recordarán el capítulo 3, del versículo 5, cuando dice Pablo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Esta misma pregunta que hace acá, ¿verdad? Que hay injusticia en Dios, dice aquí Pablo, que hay injusticia de Dios. Es la misma pregunta que ya en el capítulo 3:5 ya hizo también al esbozar otro tipo de verdades y argumentos, porque el hombre de alguna manera siempre está contrario a un Dios soberano y le cuesta mucho trabajo aceptar su limitación, la caída, ¿verdad? Desde Adán y Eva, pues hasta que tengamos ya nuestro cuerpo perfecto y estemos con el Señor, pues siempre el hombre busca tratar de encontrar algo bueno en el corazón del hombre. En su humanismo el hombre siempre está buscando hacer eso. Dice Pablo en capítulo 3:5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea que muchos dicen, ay, pobrecita la gente que Dios va a castigar, que Dios dejó sin salvar a tantos que Dios no les dio la gracia y no los llamó, no los eligió, no los justificó, no los glorificó como a todos nosotros, ¿verdad? Y entonces empiezan como a acariciar un sentimiento, una idea, un pensamiento de que hay injusticia en Dios, ¿verdad? Pero Pablo contesta ahí mismo en el versículo siguiente, Romanos 3:6, en ninguna manera, o sea, en ninguna manera hay injusticia en Dios. Injusticia es pecado, dice 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, ¿verdad? Toda injusticia es pecado. Entonces, acusar a Dios de injusto porque salvó a algunos y a los otros, ¿no? Pues a los que no salvó, sencillamente los dejó para que recibieran justicia. O sea, ¿qué van a recibir los que no fueron escogidos por Dios? Van a recibir lo justo. ¿Qué es lo justo? Pues lo justo que Dios estableció, ¿verdad? La paga por el pecado es muerte. Pues ellos justamente van a recibir lo que la justicia de Dios, ¿verdad? Va a pagarles a todos aquellos que van a morir en sus pecados. Entonces dice Pablo, no, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si Dios no lleva a cabo un juicio final, ¿verdad? Pues sería, eso sí, pues, no, sería un Dios injusto, eso sí, ¿no?
porque toda injusticia es pecado, como leímos de 1 Juan 5:17. Entonces esto está esbozando Pablo una vez más aquí. Vean ustedes de qué manera dice Pablo, está preguntándose otra vez, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Que dice en versículo 14, dice, en ninguna manera, otra vez vuelve a repetir en ninguna manera, como en el capítulo 3 que acusaban de injusto a Dios, en ninguna manera. O sea, Dios no puede ser injusto porque injusticia es pecado. No podríamos encontrar ningún pecado en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puede haber injusticia alguna en Dios. Más bien entendamos y estudiemos mucho mejor, analicemos más profundamente, escudriñemos, como dice la palabra, escudriñalo todo y retén lo bueno. Un estudio minucioso, un estudio que requiere atención, un estudio serio del aspecto que tú estás estudiando. Dice pues entonces el versículo 15, ¿verdad? Le dice pues, fíjese lo que le dijo a Moisés. Esto se lo dijo a Moisés, o sea, un grande líder, ¿verdad? Del pueblo de Israel, un instrumento tremendo que Dios usó, ustedes lo saben, para sacar a su pueblo de esclavitud y para llevarlos a la tierra prometida. Le dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia, fíjese, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, Dios es soberano para tener misericordia del que Él quiera. Dios no está obligado a darle misericordia a toda la gente. No está obligado. O sea, la misericordia es algo que Dios da en su corazón santo y bueno y bondadoso. La misericordia es un acto de compadecimiento, ¿verdad? Por el mal ajeno. Y Dios no lo prolija todo, sino dice aquí claramente, eso se lo dijo a Moisés, a este grande siervo del Señor. Le dijo, tendré misericordia el que yo tenga misericordia. Y asimismo le dijo, y me compadeceré de quién, del que yo me compadezca, del que yo quiera. Dios es libre y soberano para hacer lo que Él quiera con su creación, ¿no? Y entonces, ¿verdad? La conclusión que da aquí en el versículo, el apóstol Pablo, dice así, ¿verdad? Así el versículo 16, así que no depende, fíjese, dice aquí claramente, no depende, o sea, no depende ni de Saúl ni de Jacob, una cosa y la otra, ni de ti ni de mí, no depende de nadie, ¿verdad? De nadie depende así que no depende del que quiere, no depende del que quiere, sino de quién, ni del que corre, dice. No depende del que quiere ni del que corre, o sea, no está finalmente en el hombre ya lo dijimos, no hay nada que Dios pueda usar ni querer ni escoger como para, dependiendo de eso, salvarlo y darle salvación y justificación. ¿No? ¿De qué depende? Solamente de la misericordia, de la buena voluntad y de la gracia que hay en Dios, sino depende de Dios que tiene misericordia. Wow, ¿verdad? Qué tremendo texto. Usa a Moisés, la experiencia con Moisés y el faraón, la vida, algo que también leemos aquí. Vamos a ver que esta palabra misericordia, como mencionaba hace unos momentos, es sentir compasión por otra persona en su miseria y especialmente manifestada en actos. La fe sin obras es muerta, la misericordia si no lleva a cabo pues ese sentimiento, ese dolor que sientes, esa compasión por la miseria de alguien, ¿verdad? Pues y no haces algo,
Dice primero de Juan, ¿de qué te sirve amar de boca? Amemos de propósito y de verdad, ¿verdad? Si tu hermano ves que tiene estas necesidades y le dices, pues ve y que Dios te bendiga, pero pues estás viendo, dicen los jóvenes, estás viendo y no mueves un dedo por él, por algo, ayudarlo de una manera, ¿verdad? Lo que tú puedas, güey. Está a tu alcance, desde luego. Pues entonces una manifestación como la fe sin obras, pues es una misericordia muerta que no va a hacer nada solamente con que te quedes ahí, pobrecito, mira, ¿no? Y solamente viendo como el chinito. Entonces, vemos este texto en Primera de Pedro 2:10. Dice, dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, no habíamos alcanzado misericordia, ¿verdad? En ese tiempo. Dice, pero ahora, dice Pedro, ahora habéis ya alcanzado esa misericordia, ¿verdad? Esa misericordia de la que está hablando en Romanos 9 Pablo, una misericordia que Dios dio al que quiso. Dios te conoció antes de ser creado en la eternidad y sencillamente tuvo misericordia de ti, de mí, nos eligió, ¿verdad? Nos predestinó, nos eligió, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, nos sentó al lado en Cristo Jesús, los lugares celestiales, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo fue todo esto. Y vemos ahora en el versículo 17 lo que dice ahora la escritura, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo sea la causa, la razón por la que Dios escoge a Faraón, un hombre impío, perverso, un hombre que, pues desde luego, desde mi perspectiva, es alguien que cometió el pecado imperdonable, que es un pecado que ya han rebasado la frontera, la posibilidad del perdón, es un hombre que ya con sus actos denota que pertenece a la línea de la serpiente, que no es alguien escogido, predestinado, aunque muchas veces nos podemos equivocar con las personas, los vemos feos, los vemos que son irritables, de mal carácter, que blasfeman, como dice mi hermano parrandero, jugador parrandero y qué más dice que es, bueno, eh, y apostador, ¿no? Algo así, pero bueno, este faraón, ¿verdad? Que fue escogido, dice, para esto mismo, o sea, la razón por la que Dios escogió, también así como Dios escoge vasos de honra, vamos a leerlo ahorita enseguida, pues Dios escoge también a vasos de deshonra. Y aquí explica, ¿verdad?, acerca de Faraón, para esto mismo te he levantado, dice el versículo 17, para esto mismo te he levantado para mostrar. Dios quiere que el mundo sepa y conozca de su poder. Ya en Romanos 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, que es el que aquí dice que quería mostrar en Faraón. Romanos 1 dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que la gente no tiene excusa. Sí, o sea, Dios quería mostrar su poder en Faraón para que los egipcios mismos y todos los testigos de todo lo que Dios hizo de manera poderosa, las plagas y los milagros y manifestaciones poderosas, ¿verdad? Que Dios quería que la gente a través de ese poder se diera cuenta que era más poderoso que los dioses paganos de los egipcios, los cuales, ¿verdad? Cuando llegó en principio Moisés con Faraón, oye, vengo de parte de yo soy aquel, yo soy el que soy, y él quiere que dejes a mi pueblo para que vayan a adorar al desierto.
Ah, dijo, ¿quién es ese? Yo soy el que soy. Y a ver, que les chifla a sus hechiceros, aquí los vemos, aquí en la fotografía al lado, los hechiceros, ¿verdad? Que llegan con Aarón, con su vara, que está acá con su vara, llegan pues a un enfrentamiento de poder a poder. Es lo que yo llamo un enfrentamiento con el diablo, contra el diablo, de poder a poder. Los hechiceros hacen que sus varas con hechizos y poder demoníaco se conviertan en serpientes. Eso científicamente sería un milagro. O sea, quiere decir que el diablo puede hacer milagros. O sea, la intervención de lo invisible a lo visible o de lo abstracto a lo concreto, le llaman milagro. Pero ¿qué hace entonces Moisés? Ah, sí, órale, así nos vamos a llevar. Pues bueno, a ver, hechiceritos de Faraón, se van a quedar ahorita viscos con lo que van a ver. Y la vara de Moisés, ¿qué pasa? Se convierte también en una serpiente que se come las serpientes de los hechiceros. Oh, entonces los hechiceros reconocieron hasta ese momento cuando vieron el poder manifestado en todo esto, que es precisamente la razón por la que Dios levantó a Faraón para mostrar su poder, reconocieron y dijeron, hermanos, ¿verdad? Este es el dedo de Dios. Y también dice, aparte, para que reconocieran su poder, dice también el texto, dice Dios, para que mi nombre, para que su nombre, el nombre bendito de Dios fuera anunciado, o sea, para que hubiera evangelismo. Esto iba a abrir la puerta de un evangelismo, fíjense, a toda la tierra. Wow, a toda la tierra conocida de entonces, ¿no? Entonces, la, la, la manifestación poderosa divina de nuestro Padre Celestial, pues hizo a través de este caso de un hombre ya perdido, que ya él ya había confirmado su incredulidad, su paganismo, su hechicería, su brujería, etcétera, etcétera, un hombre entregado a Satanás de pies a cabeza, pues Dios lo usó, porque Dios de lo malo también puede usar los ejemplos, como lo hizo con Judas, es otro ejemplo, igual que Faraón, ¿no? Entonces esta escritura nos revela pues todo esto de parte del Señor tan. Bueno, prosiguiendo con el versículo 18 de hace unos momentos, dice la escritura, pues de manera que de quien quiere, ¿verdad? De quien quiere, o sea, otra vez Pablo apela a la voluntad de Dios, la voluntad, la santa, agradable y perfecta. Dios en su voluntad, él hace que su voluntad justa, misericordiosa, buena, amable, bondadosa, llena de amor, ¿verdad? Elabora, hace un análisis minucioso, profundo, pues lo que un Dios soberano pues, puede llevar a cabo. Entonces dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Esta misericordia que nosotros recibimos al haber sido elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo es porque Dios quiso. Si tú quieres conocer una razón por la cual Dios te escogió para ser un hijo o una hija suya de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, aquí se encuentra el que quiere. Dios quiso tener misericordia de ti y de mí. ¿Sí? Y dice, y del que quiere, y al que quiere endurecer, ¿qué cosa? Pues endurece, ¿sí? Dicen que el mismo sol que deshace el lodo, también endurece el barro, ¿no? O el agua, la misma agua que endurece el lodo, también puede deshacer la tierra, ¿no?
De manera que del que quiere tener misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Y vamos a ver acerca de esta palabra endurecer, que es una palabra que también se usa algunas veces en la escritura y tiene mucho contexto. Vamos a la siguiente lámina aquí en Romanos 11:7. Vamos a ver esta palabra endurecer. Es la palabra griega, vean ustedes, escleruno, endurecer, de donde viene esclerosis. Recordarán la palabra médica arterio, esclerosis viene de aquí, que es un endurecimiento de las arterias debido a la grasa en el cuerpo. Viene el endurecimiento, viene la esclerosis. Y esta palabra también la usa la escritura y vean ustedes, ¿verdad? Aquí la razón dice al hombre se le endurece su corazón, esa parte, lo que es el hombre, la parte más íntima, más profunda del ser humano, su corazón, se llega a endurecer. Así como las arterias en el cuerpo se endurecen por una causa determinada, ¿no? La grasa, los malos aceites, una mala alimentación, etcétera, endurecen las arterias, también espiritualmente problemas, sobre todo a causa del pecado. Si algo endurece el corazón del hombre, en el proverbio se habla mucho de esto, es precisamente el pecado, ¿sí? Entonces, la causa del endurecimiento de un corazón, de un hombre, es el pecado, mayormente. Ahora, al no arrepentirse, fíjese, Dios lo endurece más para hacer de él un ejemplo como a Faraón. Es lo que estábamos comentando hace unos momentos, ¿no? En versículo 13 de Hebreos 3 dice el apóstol, antes exhortaos, o sea, exhórtense, es una palabra pues que no es tan fuerte como una reprensión. La exhortación es como un consejo, ¿no? Hacerlo en amor, en espíritu de amor, exhórtense unos a otros, cada día, o sea, cada día. ¿Por qué será cada día? Pues no será porque ya somos ángeles, ¿no? Todos somos humanos que traemos esta carne, este cuerpo de muerte encima. Entonces, cada día, no desechemos las exhortaciones que nos hacen, ¿verdad? En amor, personas que dirigidas por Dios sienten pues que Dios les guía a exhortarnos. Dice, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros, fíjese, ¿qué pasa? Cuando el cristiano no es exhortado a tiempo y de manera adecuada, ¿qué le puede pasar? Se puede endurecer, ¿no? Por su pecado, por el engaño del pecado, dice el texto. Entonces, hace bien la exhortación, ¿verdad? Es una forma, un recurso también que Dios usa en la iglesia, la exhortación en un mensaje, de un pastor, de una prédica, de un libro, de un cassette que tú escuchas. Entonces, este endurecimiento es de lo que Faraón. Ahora en Romanos 9, ¿verdad? Otra vez volvemos al versículo 9 que nos dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, otra vez Pablo se anticipa a una pregunta que seguramente cuando tú hables de este tema alguien va a estar tratando o de manera expresa o en su corazón, en sus pensamientos, de pensar, oye, pues entonces, si Dios es tan poderoso y nadie puede resistir a su voluntad, ¿por qué entonces va a culpar a mucha gente y por qué no los salvó teniendo el poder que hizo que a sus escogidos Dios los salvara? ¿Por qué no lo hizo, no hizo lo mismo con todos los demás con los que no lo hizo, ¿no?
wow, entonces ya es una posición ya en un enfrentamiento con la voluntad y con los designios y propósitos santos de Dios, ¿no? Pensar así de esta manera. Yo recuerdo un texto por ahí en Job que dice el que pleitea con Dios, pues lo va a tener que enfrentar, enfréntelo, ¿no? Si pleiteas con Dios, pues te estás metiendo en un terreno bastante serio, ¿no? Yo, la verdad, yo aprendí a temprana edad, prontamente en mi vida cristiana, a que no debería de ponerme así al brinco con argumentos y tratar de cuestionar a Dios, sino aceptar como la palabra de Dios y la palabra de Dios que tiene lo que tiene y nosotros, en fin, seres limitados y humanos y con tantas desventajas, etcétera, como para enfrentar a Dios, imagínate. Y es lo que hace Pablo. Entonces, antes de contestar esto, que ya los versículos anteriores deben de dar bastante claridad y luz a una mente, a un entendimiento, como para llegar a este punto y todavía preguntarse por qué pues sin culpa, porque quién ha resistido su voluntad. Entonces contesta Pablo de esta manera, o sea, así como en los callejones salían y te descontaban, ahí Pablo así con estas respuestas te descuenta y a la lona, mi hermano, con estas contestaciones. O sea, dice Pablo, más antes, ¿sí? Antes de contestarte, ¿no? Antes de contestar esto, ¿quién ha resistido su voluntad? Oh hombre, le dice, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Como recordarán también el caso de Job y sus amigos. Decía Job, oye Job, ¿y esos amigos tuyos, qué onda? O sea, quién se creen o por qué están pues teniendo esa, esa actitud y esa manera de preguntarse, de cuestionar todo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Dice Pablo, más antes, ¿quién eres tú? Fíjate, para que alterques. En este caso no estás altercando con un pastor, con un teólogo, no estás altercando con alguien como ellos, si no estás altercando, estás peleándote con Dios. ¿Quién eres tú para que te pelees con Dios? Es una forma de enfrentar a Dios. Es una forma de decir, a ver, Dios, a ver, pedirle razones. Tú que salvaste a miles y los escogiste y los predestinaste, ¿por qué no hiciste lo mismo con los otros? A ver cómo es que antes de que naciera Esaú y Jacob, amaste a uno y aborreciste al otro. A ver cómo está eso, ¿no? Fíjese, dice Pablo, agrega esto, dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Quién te formó? ¿Fueron tus padres? ¿Fue el devenir, ¿verdad? ¿Fue algo fortuito? ¿Quién te formó? Dirá el vaso de barro al que lo formó. O sea, este vaso no va a decirle al que lo formó, al alfarero que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿Sí? ¿Qué le diría, verdad, el alfarero a ese vaso? Sí, vaso, en primer lugar, pues tienes vida porque yo te la di, o sea, tú no naciste de manera espontánea, ¿no? No eres un hijo de Darwin por una explosión del universo, naciste y tienes vida, ¿no? Allí te dio vida un alfarero divino, se te formó, ¿no? Y luego dice Pablo, continúa con el argumento, o no tiene potestad, o sea, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa. Es una potestad que tiene el alfarero. Un sencillo ejemplo que usa Pablo, o sea, no cae en una discusión teológica y esboza medio capítulo para tratar de contestar, ¿no?
a alguien que en su inteligencia finita se pone a altercar con Dios con estos argumentos. No tiene, dice Pablo, potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma base un vaso para honra, ¿sí? Un vaso para honra y otro para deshonra. Acá hay dos tipos de vaso. Los dos provienen de un mismo alfarero. Y el alfarero lo está usando Pablo como un ejemplo de Dios. Dios hace de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Por eso dice el versículo 22, y qué, o sea, ¿te acuerdas cuando te contestaba así, no sé, tus papás o en tu casa, alguien cercano a ti, cuando estás discutiendo? ¿Y por qué es esto y qué? ¿Y qué? Te contesta así muy altanero, ¿no? Y aquí no es una manera como esas de contestar porque no solamente es un y qué sin argumentos y un y qué es sin amor y un y qué es sin un planteamiento inteligente bíblico como el que Pablo da. Dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira, otra vez, Dios quiso mostrar su ira. Ya vimos el caso de Faraón, ¿para qué lo hizo? Dios queriendo mostrar su ira, porque así como vemos que la Biblia habla mucho, continuamente de su misericordia. Es más, dice que su misericordia será eterna, 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 eterna. Pero también aquí habla de algo que veas, el incrédulo desconoce, no se da cuenta de esto, su ira, una ira santa, para mostrar su ira y hacer otra vez notorio, ¿qué cosa? Su poder, ¿verdad? El planteamiento que vimos en el caso de Faraón, para mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice, soportó con mucha paciencia. Si pudiéramos medir, si se pudiera medir así como se mide un kilo de peras o un kilo de aguacate, si pudiéramos medir qué tanta paciencia Dios tuvo para soportar tanto tiempo, dice aquí, para soportar con mucha paciencia los vasos de ira. Y fíjese, esta palabra a mí me sobrecogió realmente todo mi ser cuando yo vi esta palabra. Vasos de ira preparados, dice ahí, véalo ahí en su Biblia, porque acá tapa el cuadrito donde su servidor aparece, para que no se sienta así que usted está hablando con una maquinita, sino aquí estamos presentes con mucho gusto, con mucho amor en el Señor, ¿verdad? Tratando de compartir en estos tiempos de tanta crisis, desde luego extrañando nuestras clases presenciales, pero bueno, llevando también la palabra de Dios que no está presa en las casas, ¿verdad? A través de esto está pudiendo llevar a cabo Dios también propósitos santos que Él tiene. Entonces Dios soporta con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción, para destrucción. Y pues esto, ¿verdad? La aniquilación de las posiciones finales del día del juicio, a donde tiene relación con textos como cuando Jesús dijo, no tengáis miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Teman más bien aquel que puede matar el alma y el cuerpo, más bien, no dice que puede matar, perdón, me equivoqué, dice, teman más bien aquel que puede destruir, la palabra que usa Pablo, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, ¿en dónde? En el infierno, ¿sí? De ahí que la posición de aniquilación con
textos como estos, pues dio lugar también a una investigación y a una enseñanza, pues bueno, ¿verdad? Que tiene finalmente fundamentos escriturales fuertes y que esto finalmente hace que uno opte por las posiciones que tienen contextos fuertes, lógicos, que concuerdan y que hacen, que encajan con las piezas del rompecabezas que se encuentran de una manera u otra en las escrituras, ¿no? Ok, entonces vamos la siguiente, el siguiente texto, dice el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Aquí ya no es su poder, ya no es su ira, ahora es su gloria. Qué hermoso es poder llegar a ver, dice aquí, le llama Pablo, las riquezas, las riquezas. Enriquece el alma con gozo, con alegría, con paz, la llena de esperanza, la llena de dirección, de sabiduría, ¿verdad? Cuando en su vida esto que dice aquí a Pablo, ¿verdad? Se hace notorio. Y también dice, y las mostró, las riquezas de su gloria las mostró para el otro grupo de vasos. Vimos dos tipos de vasos que hace el mismo alfarero. Los vasos de honra y misericordia, de los que ahora está hablando acá, y los vasos de ira y de destrucción que él dice que Dios preparó para eso, para destrucción. Esos barros de deshonra, esos vasos que finalmente van a ser echados al lado del fuego, recibiendo meramente la justicia, de ninguna manera injusticia. Ellos van a recibir lo que justamente reciben. Ese es el término, lo que explica la palabra justicia, recibir lo que mereces. Van a recibir lo que merecen, es justo. Nosotros recibimos misericordia, ellos van a recibir justicia. Por eso dice Pablo, ¿dónde está la injusticia? De ninguna manera, o sea, ¿cómo podemos acusar de pecado, de injusto a Dios? De ninguna manera. ¿Ve? Entonces, Romanos 9, 24, 25, a los cuales dice estos vasos de los que está hablando acá, estos vasos de misericordia, de los que está aquí hablando Pablo, fíjese, dice, a los cuales también ha llamado, ahí está otra vez el llamado, kaleo, la palabra griega kaleo, a los que Dios predestinó, Dios ha llamado. Esto es a nosotros, dice aquí Pablo, no solo Dios llamó a los judíos, sino también a los gentiles. Tú y yo, si no somos judíos, somos gentiles, ¿sí? Pero somos vasos de misericordia preparados pues para la vida eterna, para la herencia, juntamente con Cristo de Dios. Y dice acá, cita al profeta Oseas, cuando dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. ¿Sí? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. El pueblo de Dios, que Dios escogió era Israel. Los gentiles no éramos su pueblo. Sin embargo, ya estaba en profecía que Dios iba a llevar a cabo todo, porque ya estaba decretado. Pues esto no lo resolvió Dios cuando vio que los judíos lo negaron, lo rechazaron, etcétera, etcétera. No fue hasta entonces que Dios entonces dijo, entonces ahora pues me voy a volver a los gentiles como lo hizo, pero no lo decidió en ese momento, estaba ya determinado, decretado desde antes de la fundación del mundo. Dios conoce todo lo que iba a suceder con toda la eternidad. Los ve Dios como tú estás viendo tu pantalla ahorita de tu computadora, así ve Dios toda la eternidad, está delante de sus ojos, ¿no? Y el versículo 26 dice, y en el lugar donde se les dijo,
vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante, ¿verdad? Que si fuera el número de los hijos de Israel, pues numeroso como las arenas del mar, dice, tan solo el remanente será salvo. Ya es una profecía para los tiempos finales apocalípticos, ¿verdad? Cuando Israel sea tratado pues por los juicios de la tribulación, la gran tribulación, pues caray, ¿no? Entonces se van a arrepentir y van a abrir sus ojos al Mesías verdadero, a Jesús nuestro Señor. Entonces, dice Pablo, ya en los textos finales, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia, fíjense que dice Pablo, no la alcanzó. Los gentiles que iban tras una ley de justicia no la alcanzaron, los israelitas. Iban tras una ley de justicia. ¿Qué cosa no alcanzaron? No alcanzaron la justicia de Dios, la justicia que es por la fe. Y aclara entonces el versículo siguiente, dice, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué este Israel, el pueblo escogido por Dios, que iba tras la justicia de Dios, no la alcanzó? Dice, porque iban tras ella, no por fe, ¿se fija? Sino como por las obras de la ley. Este es el tremendo, tremendo problema que ha tenido Israel desde que pues empezaron como pueblo a vivir ya en la tierra prometida, desde antes que fueron sacados. Recordarán en el desierto cómo quedaron postrados toda esa generación de rebeldes que se opusieron a Dios y lo retaron y lo tentaron y tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué no alcanzó Israel hasta nuestros días? Hoy vemos a un pueblo de Israel que no ha alcanzado la justicia de Dios que es por fe, sencillamente porque iban tras ellas como por las obras de la ley, pues tropezaron con la ley. La ley les fue el tropiezo, les llama Pablo aquí, ¿verdad? Piedra de tropiezo. La ley entonces hizo tropezar al pueblo de Israel y entonces pues no alcanzaron la justicia de Dios. Como está, dice, dice Romanos 9:33, el último texto de este capítulo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y esta piedra de tropiezo es la ley, a la que está refiriendo el versículo anterior el apóstol Pablo. Pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Es increíble, ¿verdad? Que lo que aman y persiguen con tan grande celo se haya convertido para ellos en esto, piedra de tropiezo y roca de caída. Porque el mensaje, ¿verdad? De fe, la justicia de Dios, lo que estableció fue muy claro. El que creyere, el que creyere en él, ¿qué cosa? No será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Es como la palabra de Dios, ¿verdad? Expresada a través del apóstol Pablo en estas disertaciones de tú dices, qué enredada, qué difícil y qué temas, ¿no? Pero están, o sea, tienes que pasar por ellas, ¿no, mi hermano? Tenemos que pasar por ellas y confrontarse con tantas posiciones y tantas teorías y cosas que enseña uno y el otro y por acá y leemos pues a ir a la escritura y permitir que el Espíritu Santo, como prometió, Él nos guiaría toda la verdad, así sea. Hermanos, nos despedimos en una oración. Dios, muchas gracias por tu palabra que nos enseñas a través de tu Espíritu. Gracias por habernos escogido
habernos predestinado, Señor, habernos justificado, habernos glorificado y sentado a la diestra de ti, Señor, en Cristo Jesús. Por esta misericordia tuya que tú quisiste meramente tu voluntad santa, agradable y perfecta, una voluntad llena de amor, de gracia y misericordia. Gracias, Padre. No podríamos pasar toda la eternidad, ¿verdad? Sería insuficiente para agradecerte este amor tan grande que tuviste por nosotros, que te llegó al punto de entregar a Jesús, tu Hijo más amado, tu Hijo en quien tú dijiste tienes tu complacencia para a través de él llevar a cabo esta salvación que tú planeaste en Cristo, en tu Hijo, para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, sus familias, guárdales, proveles, sosténos y permítanos continuar avanzando, estudiando tu palabra. Te bendecimos por ella. Gracias, Señor. Nos despedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bye, mis hermanos. Cuídense, pórtense bien. No olvídense de tomar su cafecito muy temprano en la mañana, de estudiar la palabra. Que Dios les bendiga. Gracias.